Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver la unidad número 3, sesión número 1. Textos expositivos. ¿Qué son los textos expositivos? Los textos expositivos son los que tienen la intención, como su nombre lo dice, de exponer, de informar. Y lo hacen mediante los textos expositivos. Las personas que quieren exponer, quieren informarnos de algo, utilizan los textos expositivos. Es decir, que la finalidad que tienen ellos es transmitir, exponer, explicar una información por parte de un tema, que nos dan a conocer un tema. La finalidad de esto es que el lenguaje que se utilice debe de ser muy claro y muy ordenado. Si nosotros nos damos cuenta, los textos expositivos tienen un lenguaje claro y muy ordenado. Por lo tanto, estos textos expositivos resultan de especial importancia. ¿Para quién? Para el empleo de conectores que nos muestran una sucesión de todos estos textos. Nosotros vemos que los textos expositivos netamente tienen una característica que son objetivos. Lo importante de de estos textos, es informar, no opinar. Los textos expositivos nos informan un tema, un hecho, un evento, mas no dan opinión. Si yo quiero realizar un texto expositivo, yo lo que hago es informar, pero no doy mi opinión referente a ese tema. Los textos expositivos son más característicos a otros tipos de textos que no son expositivos. ¿Por qué? Porque no se utilizan las opiniones. No puede la persona que realiza un texto expositivo dar una opinión referente a ese tema. La objetividad que tienen estos textos expositivos es que obliga netamente al autor a actuar para poder transmitir todos los contenidos de los aprendidos. El de textos positivos, la función lingüística, tiene que ver mucho con lo referencial. Dentro de los textos expositivos tenemos los divulgativos, los de exposición científicas, y estos textos expositivos tienen un proceso de producción. Para realizar un texto expositivo, yo tengo que primero planificar, luego la redacción, de ahí la revisión y luego la publicación. Yo no puedo escribir un texto expositivo y no revisar y publicarlo de una. ¿Por qué? Porque puede tener errores y necesito revisar esto. En la planificación, ¿qué se va a escribir? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero exponer o quiero informar al lector? En estos textos expositivos, la información es muy primordial, donde aquí yo voy a explicar, por ejemplo, si mi tema es los videojuegos, voy a explicar sobre este tema, ¿no? Qué importante o qué daño ocasionan los videojuegos. ¿Para qué? ¿Para qué yo voy a hablar de este tema? Para satisfacer las necesidades de información sobre los videojuegos. ¿Para quién? ¿Para quién voy a escribir este texto? Para todos los docentes y padres de familia que desconocen tal vez los daños que ocasionan los videojuegos. ¿En qué tipo de texto lo voy a hacer? ¿En expositivo, informativo? ¿En qué texto yo voy a exponer este tema, ¿no? De los videojuegos. Recordemos, los textos expositivos es el que presenta de forma objetiva, porque no damos opinión, sobre los hechos, ideas y conceptos de un tema. La finalidad que tiene un texto expositivo es informar los temas de interés general para todo el público. Las características que tiene un texto expositivo es que tienen que ser claros, tienen que ser precisos, objetivos y tienen que tener un orden. Luego también otra característica importante que debe de tener un texto expositivo es el empleo de los recursos
como las comparaciones, como definiciones, enumeraciones. Este empleo de recursos es primordial. ¿Por qué? ¿Con quién yo voy a comparar? Si mi tema es en los videojuegos, yo voy a comparar esto con qué otros aspectos. La definición, ¿qué significa videojuego? ¿Qué significa el daño que va a ocasionar? Y enumerar, ¿no? Enlistar todos los aspectos importantes que tiene el uso incorrecto de estos videojuegos. La estructura del texto expositivo. Como les dije, la introducción, ¿no? Donde aquí nosotros explicamos acerca de cómo va a ser tratado el tema, cómo vamos a plantear estos objetivos. En el desarrollo, que es la parte más importante del texto, consiste en la exposición clara, ordenada de una información. Y la conclusión, que ya sintetiza toda la información presentada, donde la finalidad es resumir los aspectos fundamentales del tema expuesto. Dentro de los tipos de texto expositivos que yo les decía, están los divulgativos y los especializados. Cuando decimos que es un texto es divulgativo, son aquellos textos que informan sobre un tema de interés y que van dirigidos a un amplio sector público. Aquí no se exigen un conocimiento previo sobre un tema. Para la exposición, en estos textos expositivos podremos tener los periodísticos, los apuntes, los libros de texto, las enciclopedias, conferencias, folletos, mientras que en los textos especializados, estos textos tienen un grado de dificultad muy alto. Aquí sí se exige un conocimiento muy amplio referente al tema, inclusive el vocabulario. El escrito es un poco más complejo de acuerdo al nivel de el tema o de la especialización. Aquí, por ejemplo, ya vemos informes doctorales, magistrales, artículos investigativos, artículos científicos, incluso aquí entran las monografías. Sugerencias para comprender lo que es entonces un texto expositivo. Leer globalmente todo el texto, leer cada párrafo y poner títulos, repasar los títulos, detectar la organización interna de los textos, construir un esquema, construir el significado, resumir es muy importante, ¿no? Hacerse preguntas sobre el texto y subrayar los datos más importantes. Vemos aquí diferentes ejemplos de textos expositivos. Uno de los espectáculos más populares en las ciudades romanas eran las luchas de gladiadores. Los gladiadores eran esclavos, con frecuencia enemigos capturados en el campo de batalla. Dice, siempre combatían a muerte. Esto sería un texto expositivo, divulgativo o científico. Nos habla de hechos. Este texto, esta escritura, nos habla de hechos de gladiadores, de hechos que ocurrieron hace mucho tiempo atrás. Nos habla de cómo combatían ellos. ¿Sería divulgativo o sería científico? Podría estar dentro de los divulgativos porque no nos hablan palabras muy complejas, que son palabras que entendemos. Y una de las características que tenemos de un texto divulgativo es que son palabras que entendemos, ¿no? ¿Verdad? Aquí vemos otro, ¿no? De los dinosaurios. Aquí vemos otro texto, la astronomía. Este sí viene a ser un texto científico. El término astronauta designa a todo el personal por objeto espacial, a la tripulación de una nave espacial, incluso a todas las personas que se encuentran en la luna, dice. Siempre los textos expositivos tienen por finalidad informar acerca de un tema de interés. En este tipo de textos predomina la función representativa, referencial del lenguaje. La información será tratada de manera netamente objetiva.
Como les dije al principio, no tiene que ponerse lo que opina el lector, el escritor. Es necesario considerar el tipo de receptor a quien yo voy a dirigir este tipo de temas. Veamos siguientes textos señalen, ¿no? La finalidad, el tipo de texto es positivo, el tipo de receptor y los temas y subtemas. Aquí vemos un texto expositivo, científico, no divulgativo. Principalmente, dice, el país está comprendido entre los trópicos, por lo que no producen grandes variedades climáticas durante las 4 estaciones del año. La selva amazónica cubre el 3,6 millones de kilómetros de su territorio. Estamos hablando ya de aquí un tema netamente expositivo científico. Muchas gracias. Nos estaremos viendo en la siguiente clase.